Esta no es solo una historia de terror, es un relato de silencios, de miradas que no se explican, y de algo que escucha cuando el miedo se comparte y nunca llega a irse. Lo que vas a oír ocurrió en un campamento, alrededor de una fogata que nunca debió apagarse. Si te atraen las historias que se quedan contigo, incluso después de terminar el video, suscríbete a mi canal Moro Horror y acompáñanos en cada historia. Porque aquí, el terror no se ve, se siente. La fogata ardía en medio del bosque, como el único punto de luz real. Todo lo demás era sombra. Los árboles formaban un círculo cerrado alrededor del campamento. Demasiado juntos, demasiado quietos. Éramos 7 adultos sentados en silencio, con las linternas apagadas, escuchando cómo el fuego respiraba. El instructor se había ido horas antes. Nadie dijo nada hasta que Leo rompió el silencio y propuso contar historias de terror, solo hasta que el fuego decidiera apagarse. Ana fue la primera en hablar. Dijo que en ese bosque se escuchaba un silbido por las noches, uno que no pertenecía a ningún animal. No era constante. Era paciente. Una vez no significaba nada. 2 veces, advertencia. Pero 3 veces seguidas quería decir que algo ya sabía dónde estaba. Los que salían a buscar el sonido nunca gritaban, nunca corrían, simplemente no regresaban. Cuando Ana terminó, el fuego chasqueó y el silbido sonó a lo lejos. Nadie se rió de inmediato. La risa llegó tarde, forzada. Marcos tomó la palabra y habló de la tienda número 6. Una tienda que no figuraba en los mapas actuales del campamento. Dijo que quien dormía allí soñaba con una voz que conocía demasiado bien. La segunda noche, despertaba de pie, en medio del bosque, con los pies descalzos y la sensación de haber caminado durante horas sin recordarlo. La fogata lanzó una llamarada breve, como si reaccionara. Marcos aclaró que la tienda no estaba maldita. Estaba marcada. Algo la usaba como punto de paso, como una puerta que no siempre estaba abierta. Cuando terminó, el fuego volvió a bajar, y las sombras se estiraron entre los árboles. Nadie preguntó dónde estaba la tienda número 6. Nadie quería que alguien señalara en la oscuridad. El bosque permanecía en silencio, atento, como si estuviera memorizando cada palabra que decíamos. Sofía habló después, casi en un susurro. Contó que una mañana apareció un adulto en el desayuno del campamento. Tenía pulsera, mochila y mirada cansada. Nadie recordaba haberlo visto llegar. No estaba en la lista. Cuando le preguntaron su nombre, respondió que eso no importaba, que él siempre había estado allí. Esa noche, una cama quedó vacía. Sofía dejó de hablar. El fuego casi no hacía ruido. El bosque estaba inmóvil, sin grillos ni viento. Leo respiró hondo antes de continuar. Dijo que la última historia no era ficción, que ese campamento había cerrado años atrás por razones que nunca se explicaron del todo. Un grupo, como nosotros, había hecho exactamente lo mismo en fogata, silencio, historias contadas con cuidado. Hasta llegar a la 4ª, Leo explicó que la última historia hablaba de algo que no se mostraba. No atacaba, no perseguía, tan solo escuchaba. Se alimentaba del miedo compartido y del silencio posterior. Decía que el fuego no solo calentaba, también observaba, y cuando escuchaba suficiente miedo, elegía. La advertencia era clara: cuando el fuego se apaga, uno de los presentes ya no se va. Leo levantó la vista y dijo que la presencia siempre se sienta con el grupo. Una ráfaga de viento apagó la fogata de golpe. La oscuridad fue total. Ni siquiera distinguíamos nuestras manos. El bosque dejó de existir en sonido. Entonces escuchamos una respiración lenta, profunda. No venía de los árboles, venía del centro del círculo. Una voz susurró: No se suponía que contar esta historia también. Alguien intentó encender una linterna, pero no funcionó. Otra cayó al suelo,
como si se la hubieran quitado. Leo intentó tranquilizarnos y dijo que seguíamos siendo los mismos. Nadie respondió. Todos contamos en silencio. Éramos 7. Pero se escuchaban 8 respiraciones. La voz volvió, más cerca, casi al oído. Cuando el fuego escucha miedo, siempre se queda con uno. Se escucharon pasos lentos alejándose del círculo. Nadie gritó. Nadie se movió. El silencio pesaba demasiado. A la mañana siguiente, el campamento estaba intacto. Las tiendas, las mochilas y la fogata apagada seguían en su lugar. Éramos 6. Nadie dijo el nombre que faltaba, porque todos entendimos lo mismo al mismo tiempo. La maldición no necesitaba sangre ni violencia, necesitaba testigos. No es elegido al azar. Fue quien propuso contar las historias, quien alimentó el miedo alrededor del fuego. La presencia no se lleva vidas, se queda con una. Por eso el campamento nunca vuelve a cerrarse del todo. Y por eso, cada vez que alguien cuenta esta historia, el fuego espera Pacientemente. Gracias por quedarte hasta el final. Si quieres seguir explorando relatos oscuros, mensajes que no deberían leerse y presencias que prefieren no ser vistas, suscríbete al canal Moro. Horror. y apóyame dejando tu me gusta. Tu apoyo mantiene vivas estas historias. Nos vemos en el próximo relato. Y recuerda, No todos los que escuchan se van.